Buenos días, continuamos un poquito con el programa y para avanzar damos paso a don Pedro Álvarez, profesor titular de Orientación Profesional, Departamento de Didáctica y Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna. Una larga trayectoria, doctor en Pedagogía, líneas de trabajo e investigación en tutoría y orientación universitaria, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía y un largo etcétera. Y yo creo que lo más interesante es quizás pasar a escuchar su ponencia. Venga. Nada, gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo quería en primer lugar, evidentemente, agradecer a la Dirección General de Ordenación, de Innovación y de Promoción Educativa el haberme invitado a participar en esta jornada Informat y poder compartir con todos ustedes distintas experiencias, distintos planteamientos referidos tanto a la educación en general como a la orientación en particular. Este tipo de encuentros, este tipo de eventos indudablemente son importantes, no solamente por lo que se plantea, sino también por la oportunidad que hay de encontrarse con viejos y nuevos conocidos que nos movemos de alguna manera en este espacio tan amplio y tan diverso como es la educación, ¿no? Yo en la conferencia quisiera tratar básicamente dos aspectos centrales que a mi modo de ver ahora mismo son importantes en el ámbito de la educación y de la orientación. Por una parte el tema de las transiciones académicas, y me voy a centrar exclusivamente en la transición de la enseñanza secundaria a la enseñanza universitaria, y un segundo aspecto que quisiera tratar es la construcción del proyecto formativo y profesional como una estrategia o como una herramienta interesante o importante del ámbito de la orientación escolar y profesional. En torno a esos dos aspectos yo quisiera situar una serie de factores como son el rendimiento académico, el fracaso y el abandono de los estudios, que son factores estrechamente vinculados y conectados a esos dos elementos y que indudablemente requieren un análisis global y al mismo tiempo un tratamiento multidisciplinar o interdisciplinar. Este análisis y esta revisión que yo voy a plantear en torno a estos elementos básicos a los que me he referido anteriormente y que yo valoro o analizo desde un enfoque evidentemente preventivo y procesual de la intervención orientadora, yo lo voy a situar desde el contexto de la enseñanza universitaria. Por lo tanto, va a ser una visión en torno a estos elementos desde el contexto de la enseñanza superior. Por varios motivos, no solamente porque el ámbito de la universidad es el ámbito donde yo me desenvuelvo a nivel docente, es donde desempeño mi labor, desde hace ya bastantes años impartiendo distintas asignaturas del ámbito de la orientación escolar y de la orientación profesional en titulaciones como psicopedagogía, pedagogía, máster de intervención psicopedagógica. También porque es un ámbito en el que vengo desarrollando una labor como de alguna manera profesional de la orientación, coordinando las actividades de orientación de la Facultad de Educación, y también porque es el ámbito en el que venimos desarrollando una labor de investigación que gira, o una línea de trabajo que gira en torno a este tipo de problemas que se están analizando hoy, como es todo el tema de la transición, la permanencia, rendimiento académico, etcétera, etcétera. Además de esas razones, esta visión de estos temas desde el contexto de la enseñanza universitaria lo planteamos por la necesidad que yo creo que todos nosotros tenemos desde esta visión que yo creo que compartimos todos, ¿no? de vincular y de conectar distintas etapas educativas, como digo, la necesidad de ver cómo afrontan los estudiantes el acceso a la enseñanza universitaria, qué es lo que pasa con los estudiantes después de la enseñanza secundaria. Así que básicamente yo quisiera plantear en este breve espacio de tiempo en el que vamos a compartir tres objetivos fundamentales. Por una parte, plantear los resultados de algunos estudios, de algunas investigaciones que hemos venido llevando a cabo en los últimos tiempos, centradas en el tema de la transición, adaptabilidad y abandono de los estudios. A mí tampoco me gusta el término abandono y pido por anticipado disculpas porque tengo que utilizarlo para referirme a estas situaciones que viven muchos alumnos y alumnas que por distintas circunstancias se desvinculan del proceso formativo.
En segundo lugar, proponer elementos de reflexión para facilitar la transición y la adaptabilidad a los estudios superiores desde un enfoque cognitivo-social del desarrollo de la carrera y valorar la construcción del proyecto formativo y profesional como una estrategia de carácter preventivo en el ámbito de la orientación. O como punto de partida y para ir, digamos, situándonos en torno a estos temas que quisiera abordar, señalar que, evidentemente, uno de los graves problemas que tiene planteada la educación a nivel mundial es el abandono de los estudios. La deserción constituye, pues, uno de los indicadores claves, uno de los indicadores más importantes del sistema educativo. Y en los estudios y en las investigaciones que se vienen llevando a cabo en todos los contextos, a nivel nacional y a nivel internacional, se están poniendo sobre la mesa distintos indicadores que ponen de manifiesto que se están produciendo o están ocurriendo fallos considerables en los procesos de transición, de acceso, de adaptación y de promoción de los estudiantes a lo largo de las distintas etapas del sistema educativo. Los estudiantes, los alumnos y alumnas que están viviendo, que están implicados en procesos de transición a lo largo de los distintos niveles, de las distintas etapas formativas, están teniendo dificultades para descifrar los códigos clave de los niveles educativos a los que acceden, lo cual evidentemente dificulta enormemente las posibilidades de adaptación a esos nuevos escenarios formativos, a esos nuevos contextos de formación. Así que uno de los grandes retos que yo creo que ahora mismo tiene planteado, que tiene planteado el sistema educativo es no solo mejorar la conexión que hay entre las distintas etapas educativas, los distintos niveles de formación. Yo creo que esto es un aspecto importante en el que de alguna manera todos estamos implicados y todos estamos comprometidos, sino al mismo tiempo desarrollar estrategias, poner en marcha medidas a través de las cuales se favorezca, se facilite los procesos de socialización del alumnado, socialización, en este caso académica, del alumnado, que va, digamos, transitando a lo largo de las distintas etapas de formación. Nuestra hipótesis de partida en relación a esta problemática es que muchos de los estudiantes que están implicados en procesos de transición académica a la enseñanza universitaria se refugian en la crisis, y cuando nombro la crisis no me refiero única y exclusivamente a la crisis económica, sino que me refiero, pues bueno, un poco a la situación general que ahora mismo se vive en todo el contexto social, una situación de desigualdad, una situación de desventaja, una situación de incertidumbre. Pues bueno, todo ese contexto, todo ese conjunto de condiciones hace que muchas veces los jóvenes adopten una actitud un poco pasiva, se dejen llevar por esta situación y desarrollen expectativas, y no desarrollan expectativas poco claras, poco consistentes hacia los estudios superiores. Como todo está mal, no me voy a preocupar demasiado por determinadas cuestiones. Muchos jóvenes no preparan la toma de decisiones de una manera adecuada, muchos jóvenes tienen poco claros los motivos que le llevan a estudiar a la universidad, no tienen intereses definidos de cara a la elección académico-profesional, tienen poca visibilidad más allá de lo inmediato, lo que evidentemente dificulta las posibilidades de adaptación y en muchos casos presentan un bagaje académico débil, es decir, experiencias de aprendizaje previo poco consistentes, lo cual también dificulta la adaptación al contexto de la educación superior. Bueno, pues con estos ingredientes que tienen muchos estudiantes, y resalto la palabra muchos estudiantes, no quiero decir todos, sino algunos estudiantes, pues bueno, nos encontraríamos con un perfil de alumnos que, utilizando pues los criterios o los indicadores que utilizan algunos autores como Tinto, como Jimeno Sacristán, serían estudiantes en riesgo de abandono, y serían aquellos alumnos que por diferentes motivos se pueden ver abocados a situaciones o afectados por situaciones relacionadas con aquellos tres factores que situábamos en la primera transparencia. Alumnos que se pueden ver afectados por situaciones de bajo rendimiento, situaciones de fracaso, situaciones de abandono de los estudios.
En relación, digamos, a esta problemática, por ejemplo, Tinto, que ha sido uno de los grandes referentes que se manejan hoy en día en las investigaciones que se llevan a cabo relacionadas con los temas de transición, con los temas de permanencia y de abandono de los estudios, señala que las decisiones relativas a la permanencia o al abandono dependen del nivel de integración académica y social que logra el alumno en la institución a la que llega con un particular conjunto de características, conocimientos, intenciones y expectativas. Y también en relación a esta temática, al referirse al tema del abandono, el profesor Jimeno Sacristán señala que el fracaso escolar es un desajuste entre las expectativas y las posibilidades reales de adaptación que la institución ofrece. Cuando hablamos de adaptación, hay que decir que en el contexto actual o en el momento actual, la adaptación a la universidad se ha complejizado. Y se ha complejizado sobre todo con la incorporación o la implantación a partir del año 2010 del Espacio Europeo de Educación Superior. Se han introducido una serie de cambios importantes que, de alguna manera, como digo, complejizan los procesos de adaptación de los estudiantes a la educación universitaria, a la educación superior. Por citar al menos tres de los que a mi modo de ver son importantes y significativos, en primer lugar se ha producido un cambio metodológico importante y este cambio metodológico supone no aprender más, sino aprender de manera diferente. Y en este sentido se viene poniendo de manifiesto la importancia que tiene no solamente el manejo y el dominio de competencias específicas que están relacionadas con cada una de las áreas científicas, conocimiento científico de cada titulación, sino la importancia que se le ha empezado a dar a todo ese tipo de competencias generales, ese tipo de competencias transversales que son tremendamente significativas e importantes, no solamente para la adaptación a los escenarios formativos, sino también para la adaptación a los contextos sociales y laborales. Se ha producido también un cambio importante respecto a los fines de la enseñanza. Ahora toda la formación universitaria descansa fundamentalmente en la adquisición de competencias que tengan ese carácter de ser duraderas y ser competencias extrapolables a diferentes contextos, y todo el proceso formativo está estructurado y está pensado para que los estudiantes durante su formación universitaria alcancen tanto competencias específicas como competencias genéricas o transversales que van a ser necesarias y que van a ser imprescindibles para afrontar también la transición al mercado laboral. Y luego se ha producido también un cambio importante respecto al propio estudiante. Ahora mismo la demanda que se plantea en la enseñanza universitaria es que los estudiantes que acceden a la formación superior, a la educación superior, sean autónomos en el aprendizaje, comprometidos con su propio proceso de formación, con su proyecto personal, con capacidad para planificar su itinerario formativo, etcétera, etcétera. Estos son, como digo, algunas de las exigencias, algunos de los requisitos que se plantean actualmente al estudiante universitario. Teniendo en cuenta estas consideraciones, estos requisitos, la transición de la enseñanza secundaria a la enseñanza universitaria habría que situarla en una perspectiva espacio-temporal muy amplia que exige, al menos a nuestro modo de ver, dos consideraciones fundamentales. En primer lugar, tratar o abordar la transición como un proceso circular y un proceso a largo plazo. Evidentemente, y desde hace mucho tiempo se viene señalando que la transición a la enseñanza universitaria no se puede limitar única y exclusivamente a ese momento en el que el alumno cambia de etapa educativa, sino que habría que darle ese sentido de continuidad y desde esta perspectiva la transición de la secundaria a la universidad debería abarcar buena parte de los cursos de la enseñanza secundaria y al menos los 2 primeros años de la enseñanza universitaria. Las investigaciones que hemos venido desarrollando ponen de manifiesto que hasta concluir el segundo año de estudios universitarios no se puede considerar que un alumno está integrado y está adaptado a la enseñanza universitaria. Y dentro de esta perspectiva también a largo plazo de continuidad,
un aspecto que ya se comentó anteriormente, y es la importancia que tiene el rendimiento previo como un predictor importante de la adaptación o la adaptabilidad a los estudios superiores. Ya lo señalaba el profesor Rodríguez Espinar, que ha sido uno de los grandes referentes en el campo de la orientación en nuestro país en los últimos años. El rendimiento previo es el factor más significativo de la adaptación a la universidad. Investigaciones abundantes han puesto de manifiesto que aquellos estudiantes que tienen un buen rendimiento en las etapas previas al acceso a la universidad son alumnos que tienen mayores posibilidades de una adecuada adaptabilidad al contexto de la enseñanza superior. Y como segunda consideración, la importancia, evidentemente, de situar a los estudiantes en esta perspectiva continua, en esta perspectiva a largo plazo. Es fundamental y necesario, al menos desde la óptica o la visión que nosotros tenemos desde la enseñanza universitaria, valorar con los estudiantes las fortalezas y las debilidades que tiene cada uno, y importante también que desde las etapas previas se empiece a analizar, a valorar, a reconocer y a desarrollar expectativas favorables hacia aquellas áreas para las que los estudiantes se consideran más competentes y con mayores posibilidades de éxito. Este planteamiento, precisamente, es el que se viene defendiendo, es el que se viene desarrollando desde el modelo cognitivo-social del desarrollo de la carrera, que ahora mismo constituye, dentro del ámbito de la orientación vocacional y profesional, el modelo teórico de referencia, el modelo teórico que sirve para explicar y que se está utilizando como referente teórico en la mayoría de las investigaciones que se están llevando a cabo relacionadas con procesos de transición, de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Según este modelo teórico, que se empezó a desarrollar desde la década de los 50, con las primeras aportaciones de autores como Super, y que se ha ido en todos estos años reactivando y adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas situaciones, y que ahora lideran autores como Robert Lane, que es uno de los referentes, como digo, actuales importantes en el ámbito de la orientación vocacional. Según este modelo, las personas tienden a seleccionar o a evitar actividades a partir de distintos mecanismos cognitivos de evaluación o de valoración de competencia. De tal manera que la autoeficacia y las expectativas hacia los resultados se muestran como predictores importantes del interés por un área académico-profesional determinada. De tal manera que cuando una persona desarrolla afinidad por una actividad para la que se siente competente, es decir, una persona que desarrolla expectativas positivas de autoeficacia, y cuando son capaces de anticipar resultados positivos hacia una determinada actividad, desarrolla intereses y establece objetivos en relación a esa actividad. De tal manera que las expectativas de eficacia, la autoeficacia, determinan conductas de implicación hacia una determinada actividad. Trasladando las propuestas, digamos, de este modelo cognitivo-social a este contexto de las transiciones académicas, y en particular a la transición académica de la secundaria a la enseñanza universitaria, el planteamiento sería que si desde las etapas previas se lograra que los estudiantes se implicaran en este proceso de desarrollo personal y vital continuo, y empezaran a clarificar qué expectativas tienen de cara a su futuro formativo y a su futuro profesional, estaríamos fortaleciendo las posibilidades de adaptación a los contextos tanto de la educación superior como la elaboración de planes de desarrollo futuro que sirvieran, digamos, como sostén para frenar posibilidades de fracaso, y en cualquier caso, para fortalecer las posibilidades de permanencia en el sistema formativo. Para, digamos, conocer un poco qué expectativas se plantean los estudiantes de secundaria hacia la enseñanza universitaria, qué tipo de información manejan, qué compromiso tienen con respecto al tema de la parte formativa, del rendimiento, hemos llevado a cabo un estudio con una muestra importante de estudiantes de secundaria, de bachillerato, una muestra de 609 estudiantes de 14 centros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y le planteábamos una serie de cuestiones relacionadas con este tema. Estos datos hay que tomarlos con
yo creo que con un sentido positivo, un sentido constructivo, en el sentido de que tratamos de identificar cosas que se podrían hacer, cosas que se podrían mejorar de cara a favorecer estos procesos de transición y a fortalecer estos procesos de adaptación a los contextos de la universidad. Con respecto al tema de la información, bueno, algunos pequeños datos que quisiera plantear dentro de esta perspectiva, como digo, general. Los alumnos, un porcentaje importante de esta muestra, señalan que tienen información efectivamente de las titulaciones que se imparten en la universidad. Sin embargo, hay otros aspectos que parece que se deberían de fortalecer, como por ejemplo un porcentaje bajo desconocían aspectos relacionados con la organización y el funcionamiento de la universidad. Un porcentaje también bajo desconocían el perfil académico de los estudiantes universitarios o los métodos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan actualmente en la enseñanza universitaria. Con respecto al tema de las fuentes de información, nos resultó también curioso que los estudiantes señalaron como principales fuentes de información la familia y los amigos y en menor medida situaron otros profesionales más directamente relacionados con la enseñanza de los centros, como profesores, tutores, orientadores, etcétera, etcétera. Con respecto al tema de la parte, digamos, más académica, de rendimiento, le planteamos si habían repetido curso, y el 17,4% de esta muestra que estudiamos señaló que sí habían repetido curso. Primero de bachillerato lo habían repetido un 27,5%, segundo de bachillerato un 30,3%. En cuanto al tiempo que dedicaban al estudio, el 41,1% señaló que estudiaban únicamente cuando tenían examen. El 58,9% señalaba que estudiaban todos los días. Y en cuanto al tiempo de dedicación al estudio, un 15,7% estudiaba más de 14 horas semanales, lo cual supone pues, una media de 2 horas diarias. 13,9% menos de 5 horas, 40,5% entre 6 y 9 horas, en fin, datos indicativos sobre el tiempo de estudio que al menos esta muestra de estudiantes con la que nosotros trabajamos señaló, ¿no? Además de este estudio, se han venido desarrollando en el contexto de la universidad otros estudios interesantes, como una investigación que llevó a cabo el Servicio de Orientación y de Información de la Universidad de La Laguna, que pertenece al Vicerrectorado de Alumnado de esta universidad, y en este estudio lo que se hizo fue preguntar a una muestra importante de profesores y profesoras de primer curso de todas las titulaciones universitarias cómo veían a los estudiantes que se incorporaban a la universidad. Eran, por tanto, profesores que atendían y que recibían estudiantes de nuevo ingreso. Y a través de ese estudio, con profesores de primer curso, se determinó que hay una serie de dimensiones en las que se vienen detectando carencias importantes en el alumnado de primer curso, alumnado que se incorpora por primera vez a la universidad. Digo carencias en ámbitos como, por ejemplo, la lectura comprensiva y reflexiva, en expresión oral y escrita, en cultura general, idioma extranjero, formación básica correspondiente al grado que inicia el alumnado, pensamiento crítico, hábitos de estudio. Con respecto al tema de competencias y de actitudes que están mostrando todos los estudiantes de la totalidad de las ramas de conocimiento que se imparten en la Universidad de La Laguna, se encontraron también algunas debilidades, como por ejemplo inadecuada organización y gestión del tiempo, poca dedicación sistemática al estudio autónomo, actitud pasiva en el aula y en el trabajo de grupo, falta de esfuerzo sostenido y autoexigencia, mal uso de los recursos de la universidad y no priorizar el estudio, el aprendizaje. Como digo, algunas de las debilidades o carencias que al menos se vienen identificando en los estudiantes de nuevo ingreso en la enseñanza universitaria. Y luego una conclusión importante que se recogía en este estudio llevado a cabo por el CIO de la Universidad de La Laguna, en la que se señalaba que baja el rendimiento académico de los estudiantes y aumenta el riesgo de no permanencia
la educación superior cuando la elección de estudios se realiza en último momento, cuando la elección vocacional obedece a una situación, digamos, imprevista y no responde a un proceso de madurez respecto a qué opción académica quieren desarrollar los estudiantes. Cuando se matriculan más por razones de guión, ahora lo que toca es la enseñanza universitaria, que por convicción, cuando lo que marca el recorrido, el desarrollo de la carrera es cumplir con un paso más en ese proyecto personal que cada uno tiene elaborado. Hay exceso de confianza, muchas veces, los alumnos dicen, bueno, hasta ahora, en las etapas previas me ha ido bien de esta manera, con lo cual preveo que puedo seguir funcionando de esta manera. Cuando carecen de competencias básicas, aquellas competencias a las que nos referíamos anteriormente, de carácter genérico, de carácter transversal, adecuadas para el cambio de escenario formativo y para el nuevo modelo de aprendizaje que ahora mismo se desarrolla, se vive en la enseñanza universitaria, y cuando hay una baja tolerancia al fracaso y al suspenso. Bueno, pues con estos elementos a los que yo me referí anteriormente, la realidad es que muchos estudiantes que transitan a la enseñanza universitaria no consiguen adaptarse a este nuevo escenario formativo, debido fundamentalmente, como comentaba yo antes, a las nuevas exigencias de este modelo del Espacio Europeo de Educación Superior, lo cual, pues bueno, constituye un grave problema, no solamente para el alumno en particular, para la familia también, evidentemente, sino también para la institución, en este caso para la institución universitaria, porque, bueno, se incrementan los porcentajes, los índices de fracaso y de no permanencia en la institución universitaria, como decíamos anteriormente, lo cual sale reflejado en los índices de calidad del sistema educativo universitario. En la universidad es terrible la preocupación que hay en torno al tema del abandono. Es un problema de gran calado, de gran envergadura. Y por hacernos una idea de la trascendencia que tiene este problema en el contexto de la educación superior, señalar que 1/3 de los estudiantes que inician la formación universitaria la abandonan antes de concluir dicha formación y que solamente un 50% de los estudiantes que inician estudios universitarios logran terminar los estudios con éxito. Datos también que nos proporciona el Servicio de Información y de Orientación de la Universidad de La Laguna en relación a estos temas. Datos del curso 2010-2011, que fue el año en el que se implantó este nuevo modelo del Espacio Europeo de Educación Superior. Ingresaron en la Universidad de La Laguna, como digo, para ejemplificar un poco esta realidad y la trascendencia del problema de la no permanencia, un total de 4.783 nuevos estudiantes, de los cuales al año siguiente, en el año 2011, dejaron la universidad, un total de 727 estudiantes, y cambiaron de grado en el curso siguiente, en el año 2011, un total de 314 estudiantes. Cuando entramos en el terreno, digamos, más personal y cuando nos acercamos a los estudiantes de nuevo ingreso para preguntar un poco qué es lo que está pasando, cómo están viviendo la transición, qué dificultades están encontrando, nos hemos encontrado algunas respuestas de este tipo. Por ejemplo, el gran salto que hay entre el nivel de control de secundaria, incluida la evaluación, y la universidad, me creó mucha desorientación. Tengo dificultades para organizarme en el estudio, al principio de curso, la presentación, la introducción de las materias me suenan, pero pasan la semana y me desbordan las tareas acumuladas. Me cuesta asumir la constancia que me pide el profesor y que dice que se necesita para los estudios universitarios. El sacrificio y el compromiso no es un valor que yo tenga cultivado. Como digo, adentrándonos un poco en el terreno más personal, en las opiniones que están detrás de muchas situaciones de alumnos que inician los estudios universitarios. Bueno, pues toda esta situación, toda esta realidad que se viene viviendo en la enseñanza universitaria y dada la trascendencia que tienen todos estos índices a los que me he referido anteriormente, en los últimos tiempos se ha reforzado tremendamente todo lo que tiene que ver con la orientación, el apoyo y la tutela o la tutorización de los estudiantes universitarios. Y yo quisiera resaltar al menos 3 medidas importantes que se han puesto en práctica en los últimos años en el contexto de la enseñanza universitaria, precisamente encaminadas a facilitar la adaptación
y el desarrollo académico personal y profesional de los estudiantes que se incorporan a la enseñanza universitaria. En el año 2010 se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que vino a reforzar aún más algunas medidas de orientación que ya estaban contempladas en algunas leyes educativas previas y anteriores. En el Estatuto del Estudiante se refuerza fundamentalmente en el contexto de la educación superior los sistemas de tutoría y se crean no solamente un modelo de tutoría académica o de tutoría formativa que ya existía, sino que se crean otras modalidades de tutoría, la tutoría de titulación o la tutoría de carrera. Se fortalece, digamos, también una tutoría específica para estudiantes con necesidades educativas específicas. Se fortalece también una tutoría para estudiantes deportistas de alto nivel, es decir, medidas específicas para fortalecer que los estudiantes que se incorporan a la enseñanza universitaria cuenten con las medidas necesarias para mantenerse y permanecer en los estudios superiores. En el decreto 1393, que ha sido para nosotros, en el contexto de la universidad, un referente casi permanente y de obligada lectura, permanente, que fue, digamos, renovado y actualizado en el año 2010, se incorpora por primera vez el criterio de orientación al estudiante, de tal manera que en todas las memorias de todas las titulaciones de grado y de posgrado de la universidad se tiene que recoger un apartado destinado a la orientación al alumnado. Y las propias universidades, las propias titulaciones van a ser valoradas y van a ser evaluadas en función del grado de desarrollo y en función del grado en el que se cumplan con ese requisito de orientación al alumnado. Es decir, la orientación al estudiante se ha convertido en un requisito obligatorio para todas las titulaciones de la universidad, no solamente de la Universidad de La Laguna, sino de todas las universidades. Y por último me quería referir también a la implantación en nuestra universidad, la Universidad de La Laguna, con carácter obligatorio desde el año 2010 de los planes de orientación y de acción tutorial. Esto fue una medida aprobada en Consejo de Gobierno en el año 2012 y a partir de esa fecha del curso 2012-2013, todos los centros de la Universidad de La Laguna tienen que tener diseñado y aprobado en Junta de Facultad un plan de orientación y de acción tutorial para los estudiantes, de tal manera que un alumno que llega a la universidad, desde el primer día, desde el primer curso, tienen asignado un profesor tutor. Todas estas medidas, indudablemente, derivan de las líneas estratégicas que el Consejo de Europa viene planteando desde hace ya bastante tiempo y que están centradas fundamentalmente en la necesidad de ayudar al alumnado a adquirir estrategias de aprendizaje eficaz para lograr una optimización de su proceso de aprendizaje, para que los alumnos sean capaces de gestionar la oferta formativa y planificar su propio proyecto personal y para evitar el tema del fracaso de los estudios, ese término tan utilizado, tan empleado, que es el dropout. En la Universidad de La Laguna, que también hemos estado muy preocupados y muy atentos a toda esta problemática, hemos desarrollado en los últimos años 3 investigaciones importantes centradas en los temas de transición, permanencia, abandono y rendimiento de los estudios en el contexto de la enseñanza universitaria. Un primer estudio que llevamos a cabo con una muestra de 163 estudiantes de 3 titulaciones y que estaba centrado fundamentalmente en el análisis de los factores implicados en el abandono y la prolongación de la formación. Un estudio con una muestra de 558 estudiantes de 39 titulaciones de la Universidad de La Laguna, centrado también en el análisis de cuáles son las causas del abandono y la prolongación en los estudios universitarios, y un tercer estudio que fue financiado por el Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, centrado en el tema del rendimiento académico del alumnado de nuevo ingreso y que se llevó a cabo con una muestra de 760 estudiantes de todas las titulaciones de la Universidad de La Laguna. De manera general, y para conocer un poco cómo se produce este fenómeno en el contexto de la Universidad de La Laguna, el porcentaje global de abandono que encontramos en estas 3 investigaciones osciló entre un 28% en el estudio 1 y un 14% en el estudio 3.
Lo que identificamos nosotros mayoritariamente fue un cambio de titulación, es decir, que más que un abandono definitivo de la universidad, lo que se producía era lo que nosotros hemos denominado migraciones internas en la formación universitaria, alumnos que están un año, están 2 años en una titulación y a los 2 años o al primer año ven que no están identificados o que no están a gusto en esa titulación o que no tienen un rendimiento adecuado y cambian a otra titulación. En cuanto a las variables que tienen efecto en este proceso, hemos detectado que son fundamentalmente las variables interpersonales, las variables del sujeto, las que explican en mayor medida o las que determinan en mayor medida las posibilidades de adaptación y rendimiento del alumnado, aunque evidentemente también hemos detectado que influyen las variables del contexto. En cuanto a las tasas de rendimiento, en los 2 primeros años de la enseñanza universitaria, solo la mitad de los alumnos, el 50%, superaron más del 70% de los créditos del primer curso y un porcentaje escaso, un porcentaje pequeño, 15%, no llegó a superar ni el 10% de los créditos de primer año. En cuanto a las causas del abandono, ya señalábamos anteriormente, todos los estudiantes que dejaron o que abandonaron la formación mostraron desmotivación y falta de interés por la carrera. Y de una manera ordenada, o de una manera priorizada, los factores que tuvieron mayor peso en esta desvinculación de los estudios fueron, en primer lugar, las características psicoeducativas, en segundo lugar, estrategias y actividades de estudio, en tercer lugar, características del profesorado y en cuarto lugar, características de la carrera. Son, como digo, los 4 grandes factores que explicaron en estos estudios que hemos llevado a cabo las causas principales de la desvinculación de la formación. En cuanto un poco al perfil del alumno que deja los estudios, que abandona los estudios frente al que termina, pues bueno, hemos conseguido determinar que son estudiantes que tienen una menor persistencia para acabar la titulación, tienen menor capacidad para hacer frente a los obstáculos, tienen menor satisfacción con la carrera que están cursando, tienen menor capacidad para renunciar a las recompensas inmediatas en favor al logro futuro y que tienen una menor motivación hacia la formación. Bueno, teniendo como marco de referencia los resultados de estos 3 grandes estudios que hemos llevado a cabo en relación al tema de la transición, adaptabilidad y permanencia y rendimiento, nosotros nos hemos planteado, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todas estas situaciones, detrás de todos estos índices que hemos encontrado y que hemos situado? Pues bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión que muchos estudiantes que acceden a los estudios universitarios, que llegan a la universidad, lo hacen sin una idea clara acerca del por qué y acerca del para qué de los estudios que han elegido. No saben dónde están, no saben a dónde van, no tienen unas metas claras, no tienen una hoja de ruta, no tienen un proyecto personal, les falta compromiso y les falta responsabilidad y no valoran la formación de cara a su desarrollo profesional posterior. Ante esta situación, nosotros nos hemos planteado en el contexto de la enseñanza universitaria qué es lo que debería aportar la orientación y la tutoría. Pues bueno, nosotros nos planteamos que al menos se deberían de plantear 3 aspectos fundamentales. Por una parte, lograr que cada estudiante sea el protagonista de su propio proyecto personal. En segundo lugar, hacer que se pregunten qué es lo que quieren conseguir. Y en tercer lugar, potenciar el desarrollo de la autonomía, conseguir, lograr que cada estudiante sea el dueño de su propio proyecto vital. ¿Dónde entendemos nosotros que estaría la clave para el cambio, ¿no? Para pasar, digamos, de ese estudiante que nosotros venimos identificando en la enseñanza universitaria, como decía al principio, un tanto pasivo, a un estudiante comprometido, implicado con ese proceso de desarrollo personal, académico y profesional?
Nosotros entendemos que la clave del cambio habría que situarlo en el significado que cada uno le dé a su propio proyecto formativo y profesional. Y para eso nosotros consideramos que se debería de promover un diálogo del alumno consigo mismo, un diálogo en construcción, un diálogo que se tendría que asentar fundamentalmente en torno a 3 preguntas fundamentales. ¿Qué quiero conseguir? ¿Para qué lo quiero conseguir? ¿Y cómo lo voy a lograr? Evidentemente, la orientación y la tutoría debería de ser el elemento, ¿no?, que active, que dinamice, que impulse este diálogo en construcción, este proyecto personal de los estudiantes. Desde esta perspectiva, nosotros definiríamos la orientación como una estrategia para el proceso de madurez competencial integral y para la autoconstrucción del proyecto formativo y profesional de los estudiantes. Y esta definición de la orientación, indudablemente, nosotros la situamos en una perspectiva formativa de la orientación y de la tutoría. Nosotros entendemos que la orientación y la tutoría tiene que ser un espacio para el aprendizaje, un espacio para lograr una madurez integral de los estudiantes en todos los planos, no solamente en el plano académico, sino también en el plano personal y en el plano profesional. Y la finalidad, que al menos nosotros entendemos que debería de tener la orientación y la tutoría, sería que cada estudiante vaya de manera progresiva tomando conciencia de en qué se está formando, qué metas se plantea y cómo conseguir esas metas, qué vacíos encuentra en la formación y cómo rellenar esos vacíos, cómo tiene que organizarse para alcanzar las metas que se plantea, cómo afrontar las decisiones que tiene que tomar y cómo planificar su itinerario a lo largo de la vida. Estos elementos, indudablemente, son los que le dan sentido y le dan contenido al proyecto formativo y profesional del alumnado. A través de la construcción del proyecto formativo y profesional del alumnado, cada uno de los estudiantes reflexiona sobre el porqué y para qué de lo que está aprendiendo y al mismo tiempo le da sentido a la formación que está adquiriendo. Todo lo que tiene que ver con el logro o la clarificación de metas de carácter personal, de metas de carácter académico y de metas de carácter profesional. Evidentemente, la construcción del proyecto formativo y profesional tiene un carácter de prevención en la enseñanza a nivel general. Si logramos que un estudiante se comprometa y se implique en un proyecto personal, en un proyecto académico y personal, indudablemente va a ser un estudiante que va a estar motivado, va a estar implicado y que eso van a ser, digamos, ingredientes de peso para facilitar, para fortalecer la adaptabilidad y la permanencia en los estudios. Es un enfoque a través del cual se pretende conectar los distintos momentos, las distintas etapas por las que va atravesando el alumno a lo largo de su formación. Es un enfoque a través del cual, evidentemente, se busca una mayor participación e implicación de los estudiantes en su proceso formativo. Y, como señalábamos antes, la orientación y la tutoría dentro de este marco de la construcción del proyecto formativo y profesional viene a ser el hilo conductor para articular el proyecto formativo y profesional y para lograr una mejor adaptabilidad y permanencia de los estudiantes en cada etapa formativa. Por tanto, a través de este modelo formativo, un modelo inclusivo y un modelo transversal de orientación que nosotros defendemos, se persigue fundamentalmente 2 grandes finalidades. Por una parte, la clarificación de expectativas realistas que faciliten la adaptabilidad del alumnado y, en segundo lugar, la aproximación al perfil de un alumno de éxito. En cuanto a la clarificación de expectativas y de cara a lo que es el acceso y a la adaptación de los estudiantes al contexto de la enseñanza universitaria, a nosotros nos parece importante y relevante que desde la etapa de la enseñanza secundaria los estudiantes empiecen a desarrollar expectativas realistas de cara al futuro, que descubran y que clarifiquen cuáles son sus intereses emergentes en torno a los que tienen que empezar a articular y a construir su proyecto formativo y profesional. Que planifiquen su itinerario formativo y profesional a partir de sus intereses y de las competencias que poseen, todo aquello que comentábamos anteriormente y que defiende o se plantea desde el modelo cognitivo-social del desarrollo de la carrera. Y que valoren en qué áreas académico-profesional pueden obtener buenos resultados, es decir,
una anticipación preventiva a todo el proceso de toma de decisiones. Y respecto al otro elemento, claro, los estudios que hemos realizado no solamente nos han permitido identificar aquellos factores que provocan situaciones de no permanencia. Al mismo tiempo, estos estudios nos han permitido identificar cuál es el perfil de los estudiantes que tienen éxito en la formación universitaria. Y ese perfil lo podríamos resumir básicamente en torno a estos indicadores. Es un estudiante que prepara la toma de decisiones con tiempo, con antelación, es un estudiante que basa sus decisiones en criterios vocacionales, es un estudiante, una persona que madura su idea informándose y asesorándose adecuadamente, es una persona persistente, perseverante y constante en sus planes, con expectativas de logro realista, motivado por los estudios, con una idea ajustada y real de la universidad, que maneja información sobre el plan de estudio a los que se incorpora, que posee conocimientos previos adecuados y un buen rendimiento previo, que ajusta sus expectativas y capacidades a la realidad y exigencias de la titulación en la que se incorpora y que está satisfecho con los estudios que cursa. Eso podríamos decir que ha sido el perfil de estudiante de éxito que ha salido de esas investigaciones que hemos llevado a cabo en la formación universitaria. Y bueno, ya para terminar, decir que, bueno, desde el contexto del entorno en el que yo trabajo, en la Facultad de Educación, venimos llevando a cabo importantes medidas en colaboración también con el Servicio de Información y de Orientación de la Universidad de La Laguna, pero me quería referir expresamente a dos acciones que nosotros llevamos a cabo para facilitar precisamente estos procesos de transición y de adaptabilidad de los estudiantes que se incorporan a la enseñanza universitaria. Por una parte, el plan de tutorías de carrera y por otra parte, un programa que empezamos a desarrollar el año pasado y que este año queremos continuar, que se llama Programa Universitarios por un Día. El plan de orientación y de tutorización es un programa que llevamos a cabo desde hace ya más de una década, hace más de 10 años, y es un plan en el que a todos los estudiantes que se incorporan a la Facultad de Educación se les asigna un profesor tutor y 2 alumnos tutores que les acompañan fundamentalmente a lo largo del primer curso y a través de este plan de orientación y de acción tutorial se desarrollan una serie de actividades para fortalecer la construcción del proyecto formativo y profesional de los estudiantes que se incorporan a la universidad. Pues bueno, desarrollando una serie de actividades que están programadas a lo largo del curso. Tenemos contemplado en el horario académico de todas las titulaciones de grado, 1 hora semanal en la que los estudiantes de grado reciben diferentes informaciones y reciben distintos apoyos, pues bueno, a través de actividades que realizan los profesores tutores, los compañeros tutores, charlas informativas, talleres, etcétera, etcétera. Y además de eso, desde el año pasado, como les digo, hemos iniciado un programa que se llama Universitarios por un Día, que es un programa de fortalecimiento de la toma de decisiones, que es una actividad en la que los estudiantes de secundaria que al año siguiente se van a incorporar a la Facultad de Educación, recibimos a esos estudiantes un día en la Facultad de Educación y realizamos con ellos una serie de actividades. Estas actividades las desarrollan, las realizan los estudiantes de secundaria que han elegido o que han planteado cursar una titulación de la Facultad de Educación después de la celebración de las jornadas de puertas abiertas y, como digo, durante un día permanecen en la Facultad de Educación participando en una serie de actividades. Conoce mi centro, un recorrido por las distintas instalaciones de la Facultad de Educación, conoce dónde estudiamos, una visita a la biblioteca donde los profesionales de la biblioteca les enseñan cómo está organizada la biblioteca, conoce los servicios de apoyo al estudio, conoce cómo se enseña, los estudiantes van a una clase de la universidad y están durante la clase, incluso tienen la oportunidad de participar para conocer directamente cómo se lleva a cabo la enseñanza universitaria, conoce al profesorado, los alumnos van a una tutoría académica con un profesor que les explica un poco cómo es la metodología de la enseñanza universitaria y demás.
Y la última actividad la hemos denominado Te acompaño, porque aunque la visita se lleva a cabo un solo día durante el mes de marzo, desde ese momento en el que los alumnos visitan la Facultad de Educación hasta que se matriculan, siguen en contacto con el alumno tutor, pues bueno, para poder resolver algunos aspectos algunas dudas que tengan con respecto a la enseñanza universitaria. Brevemente, 4 conclusiones básicas de toda esta historia que he planteado. Queremos resaltar la importancia y la necesidad de que se empiece a preparar y a preparar, digamos, la toma de decisiones y a clarificar el proyecto formativo y profesional antes de que los estudiantes lleguen a la universidad. Es necesario, nosotros al menos apostamos por ello, fortalecer la conexión y la colaboración entre los profesionales de la educación secundaria y de la enseñanza superior. Es necesario valorar, poner en marcha medidas para facilitar el tránsito, la socialización académica que nombrábamos antes, la adaptabilidad del alumnado, y en ese sentido habría que revisar, pues bueno, todo lo que ahora mismo regula el acceso de los estudios a la enseñanza superior. Es necesario potenciar desde la enseñanza secundaria aquellas capacidades, aquellas competencias de carácter genérico, de carácter transversal, que luego resultan fundamentales no solamente para la adaptación a la enseñanza universitaria, sino también para el mundo laboral. Y por último, es necesario poner en valor y seguir planteando el reconocimiento social y la importancia que la orientación tiene para la mejora de la calidad del sistema educativo. Más que recortar, habría que seguir reclamando y seguir apostando porque la orientación en general esté mucho mejor dotada y esté mucho mejor contemplada en la realidad de todos los niveles educativos. Muchas gracias y perdonen por la extensión.